que diversos organismos internacionales vienen advirtiendo sobre la urgencia de poner freno al ciberacoso que sufren a diario millones de mujeres y niñas en el mundo. Hay cifras por doquier, pero lo concreto es que la gran mayoría de las mujeres reconoce haber sufrido alguna vez en la vida algún tipo de hostigamiento de índole sexual. Algunos países han legislado ya sobre la materia y en Chile se acaba de anunciar un proyecto para tipificar este delito. Queremos hablar de este tema. Estamos ya con María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales, que nos acompaña en nuestra mesa chica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema que se ha vuelto muy preocupante si uno va a las cifras. ¿Qué tan presente está el ciberacoso en nuestro país y en el resto del mundo? Bueno, es un fenómeno, muchas gracias por la invitación, es un fenómeno que está bastante presente, digamos, a nivel mundial. No es algo distintivo, digamos, de Chile en relación a lo que sucede en otros países. Lo que sí es distintivo respecto de Chile, si tú lo comparas, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica, es que la masividad del acceso a la tecnología y al uso de las redes sociales que alcanza en Chile es incluso mayor que en otros lugares de la región. Entonces, en ese sentido, las dimensiones, digamos, del problema se multiplican. Es mayor. Claro, entre más acceso hay, se aumentan las probabilidades de ser víctima de este ciberacoso. ¿Y esto comienza desde qué edad aproximadamente? ¿Hay algún promedio de inicio de este tipo de situaciones? No existe, digamos, un promedio así tan exacto que uno pueda citar como para el registro de este tipo de situaciones. Lo que hay que tener en consideración es que en la medida en que las generaciones han ido naciendo como nativos digitales, o sea, con acceso directo a las redes sociales, a las redes digitales en general, la edad se va poniendo más temprana en cuanto ellos tienen acceso a toda esta tecnología y por lo tanto se genera una exposición a mucho más temprana edad. Ahora, evidentemente, si uno se centra en lo que tiene que ver como con el ciberacoso de índole más sexual, obviamente eso ya va teniendo relación con cómo se va dando el desarrollo de las niñas y por lo tanto, evidentemente, en el momento en que ellas empiezan a resultar más atractivas como figuras sexuales, digamos, claro, para determinados depredadores, digamos, que existen en la red, o incluso cuando se empiezan a generar los primeros contactos, digamos, con sus pares, que ya van más cargados de una índole sexual. O sea, uno podría pensar adolescencia. Adolescencia de todas maneras, pero de nuevo, esto es muy contingente a cómo se van desarrollando las relaciones en un determinado núcleo social. En ese sentido, las redes digitales, de alguna manera, igual son un correlato de lo que pasa en el mundo físico. Y de nuevo, como hoy en día los niños están expuestos a contenido sexualizado desde mucho más temprana edad, también en el fondo en las redes podemos ver niños de 10, 11 años que antes no podríamos quizás calificarlo como dentro del segmento de más riesgo porque serían recién preadolescentes. Hoy en día ya sí existe este riesgo de que se generen este tipo de conductas y se distribuya material en la red de contenido más sexualizado. ¿De qué hablamos, María Paz, específicamente cuando hablamos de ciberacoso? ¿Es de cualquier comentario de índole sexual? ¿Es de algún tipo de amenaza, agresión explícita? ¿Todo está dentro de lo mismo? ¿Cómo se hace la diferencia en eso? Bueno, de nuevo, uno de los problemas más grandes que hay para poder regular esta materia y la razón por la cual ha habido retraso no solo en Chile, sino que también en el mundo acerca de hacerse cargo del fenómeno, es porque, una vez más, el fenómeno es muy contextual. Tiene que ver mucho en el tipo de material que se expone. Desde luego, hay algunos materiales que son claramente de contenido de acoso, por ejemplo, exposición de fotos íntimas con partes íntimas o de eventos de relaciones sexuales, etcétera, que sí, en el fondo, constituyen claramente un ejemplo de ciberacoso, pero también puede ser una foto de un contenido mucho menos evidente, sexual, que sea una foto, por ejemplo, sugerente, pero cuando esa foto va acompañada, por ejemplo, de información personal acerca de los antecedentes de la víctima y en el fondo es usado con la finalidad de generar una vergüenza y un intento, digamos, de someter a esa persona al escrutinio público, a una humillación, etcétera. Todo eso hace que eso también se pueda transformar en un ciberacoso. Entonces, ahí es donde, y de hecho esta ha sido una problemática muy grande con la cual se han enfrentado las mismas plataformas, que son los titulares, digamos, de estos espacios donde se levantan estos contenidos, cuando empezaron a recibir de parte de las víctimas los requerimientos de poder controlar la disponibilidad de esos contenidos. Porque interpretar
qué significa un ciberacoso es mucho más complejo que decir, ah, bueno, esta foto sí para abajo, esta no. Porque por otro lado también hay un riesgo de hacer un sobrefiltrado cuando hay imágenes que tienen que ver con contenidos de partes íntimas, por ejemplo, pero que tienen un sentido artístico o un sentido de protesta. Por ejemplo, en algún momento se criticó mucho a las plataformas porque bajaban contenido feminista en donde aparecían torsos descubiertos de mujeres o, por ejemplo, mujeres amamantando en algunas campañas. Claro, entonces, de nuevo, ¿qué significa esto? Que hay que hacer un análisis mucho más contextual del contenido que se aloja en la red para poder definir si es ciberacoso o no. Eso establece un desafío también desde el punto de vista normativo, legal. ¿Cómo se ha ido avanzando en el mundo? Siempre todos estos desafíos son bien complicados porque la ley va siempre detrás del delito, ¿no? Antes de poder normarlo ya hay una serie de avances desde el punto de vista de cómo poder vulnerar esa misma ley. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cuáles son los modelos que se están aplicando y en qué situación se encuentra Chile en estos momentos? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente, como mencioné antes, este fenómeno, por la complejidad que tiene del análisis contextual, de la determinación de qué constituye una imagen de ciberacoso o de pornovenganza, que también se la ha denominado en algunos casos o casos específicos, todo eso, por la complejidad, en el fondo, ha determinado que el avance legislativo ha sido lento. Y cuando han habido discusiones acerca de cómo tipificar la sanción, digamos, y qué tipo de sanción imponerle, si es una sanción civil o una sanción penal, de qué magnitud esa sanción, ha habido todo un cuestionamiento por el riesgo de error de los falsos positivos, digamos. Entonces, ahí hay una mirada que hay que tener de manera muy crítica y justamente es algo que nosotros estamos empujando siempre como organización que trabaja en estas materias en Chile. En el fondo, damos la bienvenida y celebramos mucho que finalmente haya una iniciativa legal que trate de hacerse cargo de este problema porque era necesario. Hoy en día solo tenemos una disposición en el Código Penal que sanciona cuando la captura de imágenes es sin consentimiento, pero no sanciona la distribución de imágenes íntimas en caso en donde la captura haya sido consentida, pero la distribución no es consentida. Entonces, ahí había un déficit que nosotros llamamos la atención hace mucho tiempo, levantarlo, de hecho, incluso levantamos la necesidad de regular de mejor manera esta materia cuando hicimos las observaciones al nivel de cumplimiento de Chile, de sus compromisos en tratados internacionales de derechos humanos en esta materia, en la revisión periódica universal que atravesó el país a principios de este año. Pero el tema es que cuando se hace hay que hacerlo cuidadosamente. Y ya, por ejemplo, había un proyecto de ley que había sido presentado en enero por un grupo de diputadas que se había denominado la ley PAC, que avanzaba en esta materia. PAC en relación a cómo se denomina estas fotos que se mandan principalmente a adolescentes, ¿no? Que están en una relación, un pololeo, y que después son utilizadas de cualquier forma. Que efectivamente corresponden a este tipo de casos que yo mencionaba, en donde la captura de la imagen ha sido consentida, pero la distribución que se hace no es consentida porque en el fondo era para la relación íntima y no para que fuera más allá. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros comentamos que la ley era una buena idea, pero había que tener cuidado en la manera en que el tipo estaba diseñado para, en el fondo, prevenir, digamos, que ciertas cosas quedaran de excesivamente amplias y en otros casos para prevenir que otras cosas quedaran excesivamente restringidas. Por ejemplo, una temática que nosotros hemos controvertido en este proyecto y otros que se han presentado con anterioridad es circunscribir exclusivamente este tipo de ilícito a violación de relaciones de confianza más estable. O sea, decir que tenga que haber una relación sentimental o un pololeo o una relación de otro tipo. Porque también, por ejemplo, a veces la distribución de este material se da en relaciones que son más casuales. Claro. Pero donde igual hay un elemento de confianza y creemos que la regulación no debe ser paternalista en el fondo en esta materia, ya que estamos recién saliendo de la celebración del 8M. Para nosotros es muy importante que haya una protección de las mujeres, pero que la protección de las mujeres no sea paternalista, en el fondo no sea con el incentivo de decir tú no puedes vivir tu sexualidad de manera libre y tienes que tú estar adoptando permanentemente medidas para restringir el contenido y autocensurándote. La idea es que la ley acompañe la posibilidad de que la mujer pueda ser lo más libre en su expresión de sexualidad y en el fondo se sancione efectivamente estas violaciones de confianza. ¿Y esa sanción es solamente a la persona que distribuye directamente o también quien eventualmente replica o vuelve a difundir esa información? ¿Qué pasa? Porque sabemos lo que ocurre en Internet, ¿no? Esto se viraliza, hay mucha gente que puede hacer uso de una imagen que pueda decir, bueno, yo no fui el primero en difundir esa imagen. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí también existe como la sensación de impunidad total. Claro.
Ahí hay una combinación de factores. Lo primero, digamos, es que esto no puede ser una política aislada. De hecho, ese es uno de los cuestionamientos que nosotros también permanentemente hacemos como organización. El tema de la protección de la privacidad tiene que ser integral hoy en día en función del uso de la tecnología y por lo tanto exclusivamente reducir el tema a la discusión del ciberacoso o el tema de las imágenes íntimas, de contenido más sexual y todo, es una mirada muy reducida, porque ese problema que tú estás señalando tiene que ver con la percepción de que cualquier cosa que se sube a la red tiene un carácter público automáticamente. Claro. Y eso es un error. Y digamos, nadie se hace responsable. Y nadie se hace responsable. Entonces, efectivamente, la tipificación de las sanciones que se quiera buscar para este tipo de conducta obviamente no puede alcanzar solamente a quien levanta inicialmente ese material, sino que también tiene que hacer responsable a quienes lo replican. Pero por otro lado, debe haber una política de parte del Estado que sea más integral de hacerse cargo del tema de privacidad, de protección de la privacidad. Porque como yo decía antes, muchas veces aquí no solamente se trata de imágenes con contenido íntimo, y algunos de los tipos que se están incluyendo, digamos, en esta nueva propuesta que fue recién firmada, pero que no conocemos todavía el texto en su integridad, y por lo tanto ahí hay un tema, como yo decía, los detalles está la relevancia, digamos, porque hay que mirar cómo se está formulando la propuesta. Entonces esos comentarios los haremos más adelante cuando tengamos acceso al texto del borrador. Claro. Pero por lo menos se está incluyendo en ese borrador, por ejemplo, la referencia al doxing, que es este caso en donde yo decía que una imagen que a lo mejor no es de contenido sexual, no es de contenido íntimo, sino que es una imagen de la persona, una fotografía, puede ser sugerente o no, va acompañada de información personal. Entonces, ese tipo se está abordando en esta propuesta, pero eso es una visión muy reducida. Lo que hay que enfocarse es en el tema de la privacidad de manera general. El proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales duerme hoy en día en el Senado. Han pasado más de 2 años de su introducción y esta es una temática que va más allá, digamos, del ciberacoso. Si nosotros queremos enfocarnos radicalmente en generar incentivos para que la sociedad se preocupe de manera colectiva de la privacidad, lo que hay que destrabar es el desarrollo de ese proyecto de ley y no solamente preocuparnos de esto que hoy en día ha capturado la atención por el movimiento feminista, porque es una necesidad también, no estoy diciendo que no lo sea, pero si uno lo trabaja de manera aislada no se van a conseguir los resultados esperados. Ahora, María Paz, ¿hay agravante en este tipo de casos cuando estamos hablando de menores de edad? Yo entiendo que en algunas legislaciones en otros países hacen la diferencia y consideran un delito en el caso de menores de edad, a veces no se sanciona de la misma forma en el caso de los adultos. ¿Qué pasa con la situación acá en Chile y cómo lo ves tú también? Lo que pasa es que hoy en día, paradójicamente, podríamos decir que los niños son los que están más protegidos, entre comillas, de los casos de ciberacoso en donde hay imágenes que sean de contenido sexual directo, de contenido íntimo directo, porque eso puede ser calificado como pornografía infantil. Y la pornografía infantil ya está sancionada desde hace muchos años atrás en Chile, la distribución de pornografía infantil. Entonces, hoy en día ellos de alguna manera están más cubiertos. Donde ya se pone el tema más gris es como en el límite, digamos, en las adolescentes que están más cercanas a la mayoría de edad y donde ahí hay un tema de que no estarían cubiertos en algunos del ilícito de pornografía infantil, o cuando se trata de imágenes, que es lo que yo señalaba antes, que no contienen imágenes sexuales directamente, sino que se refieren simplemente a distribución de imágenes, de fotografías comunes y corrientes de niños, pero que pueden estar acompañadas de otro tipo de información. Y de nuevo, aquí también es una de las cosas que se incorpora en el proyecto es el tema de usar la distribución de este tipo de imágenes con fines de extorsión, porque incluso esos fines de extorsión pueden alcanzar a la familia, a los padres de esos niños. Claro. De alguna manera se utilizan esas imágenes y esa publicación de información como una manera de extorsionar a quienes están al cuidado, digamos, de estos menores. Todo ese tipo de cuestiones, de nuevo, pueden ser reguladas con tipo específico, no es un problema y eso se puede hacer y se ha hecho en otros lugares del mundo, pero de nuevo hay que mirar cuál es el balance, digamos, cómo se diseña el tipo penal de manera específica para que esto se haga en una forma que tampoco no sea excesivamente amplio y que pueda dejar metido, digamos, dentro del tipo situaciones que son de otro tipo completamente. O sea, hay que preocuparse en estos tipos porque cuando uno está legislando lo hace con la mejor intención de cubrir situaciones donde efectivamente hay una intención dañina. Pero el día de mañana, por ejemplo, hay que mirar cómo esto puede afectar el ejercicio del periodismo. Si en algún momento se necesita hacer una denuncia de determinada situación, acompañar imágenes de personas o de menores, etcétera, ver
cómo estos tipos tienen que quedar suficientemente bien diseñados en la técnica legislativa para que no restrinja la posibilidad de información, de circulación de información de interés público. Ahora, cuando estamos hablando de ciberacoso, ahora estábamos hablando en relación a imágenes explícitas, menos explícitas, con información privada. ¿Qué pasa cuando hay simplemente una agresión, ya sea con una palabra soez, con algún tipo de calificativo, que tiende a lo mismo, a lo que es la denigración, la humillación pública? ¿Eso también puede ser calificado como un ciberacoso o es más difícil ahí también regular? Es posible que sea calificado, pero de nuevo también es más difícil regular, porque de nuevo volvemos al problema del contexto, porque evidentemente en un contexto en donde hay una figura pública que tiene una opinión de alguna naturaleza ideológica, etcétera, hay un nivel de exposición de esa persona que puede ser tolerable, digamos, porque tiene que ver con dar un espacio para el intercambio de ideas y el debate democrático. Pero obviamente no es lo mismo si esa situación es respecto de un escolar, donde en el fondo recibe amenazas o palabras que sean descalificadoras de sus mismos pares. Y evidentemente ese menor, que no está sujeto, digamos, a una situación de figura de interés público, sino que es un menor completamente privado y de alguna manera está recibiendo una amenaza constante y un acoso constante de sus pares, le puede generar un daño psicológico que puede ser severo. Y por lo tanto, ese tipo de conducta perfectamente pueden ser calificadas como ciberacoso y deben ser abordados. Ahora, justamente por la complejidad del contexto, que es lo que yo he hablado hasta ahora, es que cobra mucha importancia también no solamente centrarse en la materia legal y en la tipificación penal o civil de este tipo de conducta, sino que hay mucha relevancia en, por ejemplo, iniciativas como la que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados del ciberacoso en el contexto escolar, que va acompañada de un conjunto de medidas que tienen que ver con protocolos de acción de parte de las entidades educativas, con responsabilidades de personas dentro de la comunidad educativa para hacerse cargo de las denuncias y los reclamos, porque aquí no se trata, digamos, esto no se va a solucionar por el hecho de pasar una ley penal que mande por 3 años a las personas a la cárcel. Lo que se debe generar es un cambio de conducta social. En el caso de los niños, esta ley que se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados van bien encaminados, pero en el caso de los adultos, de las mujeres, también esto debería ser incorporado en los planes, por ejemplo, contra la violencia de la mujer del Ministerio. Y asimismo incorporado en los planes de educación en derechos humanos de las policías, de los fiscales, de los jueces que tienen que resolver estos casos. Claro, es mucho más integral ahí la solución. María Paz, muchas gracias por conversar con nosotros en Mundo Plus Vanguardia. Encantada. Que estés muy bien. Nosotros comenzamos así a despedir esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.